Recordemos qué pasa con el síndrome de combinación. Normalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Reabsorción ósea anterosuperior, se pierde el hueso y me queda tejido. Extrusión ósea de los dientes anteroinferiores. Hiperplasia o hipertrofia, perdón, de la tuberosidad. Hiperplasia papilar en el paladar duro y pérdida ósea bilateral de los dientes inferiores. O sea, eso es la palabra síndrome, es una combinación de eventos que en un momento dado están presentes en los pacientes. Ahora, cuando el paciente tiene dentadura superior y tiene dientes en la parte inferior, que es una de las combinaciones más frecuentes, paciente que tiene dientes en la parte inferior, pero que no tiene nada en la parte posterior que le dé estabilidad a esta dentadura, va a hacer que aquí se genere una fuerza, y una fuerza que va a ser una fuerza demasiado a este reborde, y por lo tanto va a haber una atrofia, se va a perder hueso, y al perderse hueso va a quedar más tejido móvil. Es una de las características que todos hemos tenido pacientes con hipermovilidad del reborde anterior. O sea, no hay odontólogo que no se escape de esa situación. Y no es lo mismo tomar impresiones a pacientes con reborde firme a pacientes con reborde móvil. Entonces, en esa situación de combinación, de síndrome de combinación, ¿qué es lo que pasa? Mayor presión en la parte anterior va a bajar la parte posterior, por lo tanto, el paciente me hace presión, presión sobre el hueso, va a bajar la dentadura y comienza a moverse. Y en ese movimiento y en esa presión en la parte anterior se va perdiendo hueso y al perderse hueso me va quedando tejido, ¿vale? Por lo tanto, esta es la situación que normalmente hemos visto en muchos de nuestros pacientes. Pacientes que solamente tienen dientes en la parte inferior y nos llega luego al consultorio después de haber perdido los dientes, tanto superiores como inferiores, pero les ha quedado la secuela. ¿Cuál es la secuela? Tejido móvil. Una situación clínica muy frecuente de paciente que presenta síndrome de combinación, edéntulo superior y que tiene dientes en la parte inferior. Al tener dientes en la parte inferior, estos dientes, ¿qué es lo que van a hacer? Presión, presión sobre el reborde, y esa presión hace que este tejido tenga movilidad. Este tejido es flojo, es hipermóvil. Esa hipermovilidad se puede detectar muy fácilmente. Con el mango de un explorador le hacemos presión y el tejido se mueve para adelante, se mueve, se deprime. Por lo tanto, tomar impresiones cerradas sin ninguna liberación, comprimiendo ese tejido, en un momento dado va a generar una situación de rechazo que no es la más adecuada para el paciente. Ahora, ese tejido hipermóvil, tengo que buscar la forma de registrarlo de tal manera que le aporte a la dentadura, que no sea algo que le rechace a la dentadura. Entonces, recordemos cuáles son las características clínicas de un paciente que tiene síndrome de combinación de Kelly. Resorción del reborde residual anterior maxilar, crecimiento de las tuberosidades por la misma curvatura, por el mismo balanceo que tiene en la parte posterior, hiperplasia papilar, lo que también se conoce como papilomatosis. Muchas de ellas tienen que ser operadas. Hoy nos vamos a hablar, hoy no tenemos tiempo de ver cómo se opera, cómo se recupera un tejido. Para eso tenemos también método SER para manejo de situaciones de estomatitis, porque el método SER aplica para todo. Extrusión dental anteroinferior, pérdida ósea en la base de la dentadura. Hay cambios asociados, pérdida de la dimensión vertical, discrepancia del plano de oclusión, reposición anterior de la mandíbula. El paciente se ve como una clase 3 falsa, un pseudopronatismo, por ejemplo. Entonces vemos que un entorno bien complicado. Y vuelvo y digo, todos hemos tenido pacientes con estas características. Paciente que tiene total superior, pero en la parte inferior tiene dientes. Esos dientes, ¿qué es lo que van a hacer? Que a pesar de que tengan una removible, removible que no tiene buenas características. Por ejemplo, aquí no hay soporte para esta removible, no hay extensión adecuada para la removible, no hay soporte. Por lo tanto, esta removible, este conector mayor, si hablara de una removible en este caso, tendría un asentamiento marcado sobre esos dientes. ¿Qué pasa cuando esta removible o estos dientes en la parte anterior le ejercen fuerza al reborde residual? A este reborde residual anterior, por lo tanto, esos dientes van a comprimir, van a perder hueso, pero va a quedar el tejido, ¿vale?
Por lo tanto, este tejido hiperplásico, muchas veces tenemos que delimitarlo, saber de a dónde va, porque puede ir tranquilamente, todo este tejido puede ser hipermóvil desde acá. Entonces vemos que tenemos diferentes situaciones. Puede llegar seguramente pacientes que llega a esta área, pacientes que están más limitados en la parte anterior. Por lo tanto, una de las características es que no hay un área definida para todos los pacientes. Cada paciente tiene su propia extensión de zona hipermóvil. Por lo tanto, tenemos la obligación de saber diferentes alternativas para poderlo manejar. ¿Vale? Ahí estamos viendo un paciente de lado, lo que hablamos de la tuberosidad, la hipertrofia de la tuberosidad. Es clásico el paciente que tiene crecimiento de la tuberosidad, tiene tejido hipermóvil en la parte anterior, producto de la carga de los dientes. Los dientes me están haciendo fuerza, por lo tanto, tengo una hipermovilidad. Registrar, tomar la impresión a este paciente con técnicas convencionales no sirve. Tenemos que debemos aplicar técnicas que nos permitan tener una consistencia o un registro lo más real, porque supuestamente el área de soporte es la cresta alveolar, lo cual no aplica en el arco mandibular. En el arco mandibular el reborde no es zona primaria de soporte. El área primaria de soporte mandibular es la repisa bucal. En el área maxilar, la cresta del reborde alveolar se considera soporte. Resulta que este soporte no es bueno, pero no es bueno para soporte, pero lo puedo convertir y lo puedo aprovechar en algo mejor, que es retención.